18 y el verso 36. Vamos a leer 2, 36 y 37. Y dice de la siguiente manera. Si lo tienes está bien, si no lo puedes observar aquí en pantalla. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Padre, en esta mañana queremos que quede muy claro lo que aquí se expresa: que tú eres Dios, que no hay más, que solo tú eres Dios, y nosotros somos tus siervos, nosotros somos tus hijos, y que tú le respondes a tus hijos, que tú muestras tu benevolencia, tu gracia, tu perdón, tu bondad a tus hijos, Señor. Y tus hijos tienen la comisión, la consigna de provocar que los que están apartados y se han alejado vuelvan a ti, Señor, para que tú seas glorificado y la bendición corra como río a las personas, las familias que están en necesidad. Así que en esta mañana te agradecemos por este maravilloso tiempo de estar en casa, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Gracias por estar aquí, por llegar temprano, por estar puntual. No queremos nosotros clasificar, decirle a las personas: tú vente a tal reunión, pero en el tiempo que mejor se acomode a tus actividades, tienes esa libertad. Amén. De pronto, si te sientes más cómodo llegar a la reunión de las 12, nos ayudas, porque queremos también esa reunión hacerla crecer y que muchas más personas puedan recibir de la palabra del Señor. Muy bien, conocemos este pasaje. Es el pasaje, ¿verdad?, donde en el Monte Carmelo, y no tuve el detalle de buscar un mapa para ubicarnos dónde se encuentra el Monte Carmelo, pero hay una ciudad que actualmente todavía existe, o es una ciudad moderna en Israel, que se llama Haifa. Y esta está al norte del país, en el Mediterráneo, y ahí, a un lado de Haifa, ahí se encuentra el Monte Carmelo. Y ahí fue donde el profeta Elías le dijo a Acab: convócame a Israel. Acab era el rey de Samaria, esposo de Jezabel, y entonces en ese tiempo el pueblo se había alejado de Dios y habían ido tras ídolos y tras una adoración abominable ante los ojos de Dios. Y entonces el pueblo estaba en este desenfreno, ¿verdad? Y los profetas de Dios habían sido, algunos de ellos, aniquilados, y otros por temor se habían ido detrás de Jezabel, y entonces había 250 profetas del dios Baal y 200 profetas de Acera, ¿verdad?, la otra figura, la otra deidad. Y entonces el profeta Elías, en el celo de Dios, se había levantado 3 años y medio atrás y había dicho: no lloverá sino por mi palabra. 3 años y medio no llovió, y el pueblo entonces se volcó más a la idolatría, y tanto Jezabel como Acab responsabilizaron y culparon a Eliseo, porque él dijo: no lloverá sino por mi palabra. Nunca pensaron que era por su desvío y por su pecado, sino buscaron a un responsable, a un culpable. Yo no sé por qué, pero los seres humanos siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Si tú te encuentras en medio de un problema, vas a buscar a quién echarle la culpa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ese es un instinto. Buscamos a quién responsabilizar. Y yo leí estos versículos porque es la introducción a lo que queremos como mensaje en esta mañana. ¿Qué vemos aquí? El enfoque del profeta Elías es que se entienda que hay un Dios soberano y todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, ¿verdad?
Y dice, y yo soy tu siervo, respóndeme. Ahora, está diciendo respóndeme a que era el momento donde él había convocado a Israel y le dijo a Acab, danos un buey a los profetas y otro a mí para ofrecer un holocausto, un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y entonces dice que deja a aquellos hombres que lo hagan primero. ¿Por qué los deja que lo hagan primero? Porque ellos eran 450. ¿Me entiendes? ¿Qué les iba a durar a preparar el altar y qué les iba a durar a 450 hacer todos los preparativos para dejar aquel holocausto completamente armado? Mas sin embargo dice que él tuvo que arreglar el altar de Dios que estaba arruinado y cortar el buey, matarlo y cortarlo en pedazos, y dice que entonces les deja hacerlo primero. Pero llega el momento donde él invoca, y esta es una parte de la escritura muy elemental, donde él hace esta oración y dice al final, respóndeme. Y el versículo siguiente, que sería el 38, dice que entonces algo sucede y dice que fuego de Dios desciende y consume. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios de una manera poderosa respondió la oración de su siervo. Pero yo quiero llevarte al capítulo siguiente, porque quiero mostrarte qué tan rápido puede ser y qué tan cambiante puede ser nuestra perspectiva de las cosas o nuestra condición de fe con el Señor. Déjame, voy aquí en la Biblia y encuentro ese pasaje, Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí está. Y algo maravilloso sucede. Dios respondió de una manera tan puntual con lo que estaba pidiendo Elías. Pero escucha bien. Tenemos que tener un equilibrio entre nuestra esperanza, nuestra fe y nuestras motivaciones para seguir avanzando, para seguir caminando. Aquel hombre había esperado por más de 3 años en medio de la sequía, con toda la furia de la persecución de Acab y de Jezabel, y ahora que llega el momento que Dios responde, entonces de pronto vemos un momento como de una laguna de fe en la vida de Elías. Quiero leerte los primeros versículos del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Sí, el rey era Acab, pero realmente quien llevaba las riendas tanto en el reino como en la familia de Acab, pues era Jezabel. Jezabel era una sacerdotisa, Jezabel era una profetisa, ¿verdad? Que fomentaba la idolatría. Y dice que entonces va y da la noticia. Verso 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías había decapitado a 450 profetas. Y entonces imagínate, yo quiero que puedas entender lo que significó lo que Elías hizo el día anterior. ¿Qué hizo? En primer lugar, se hace presente ante un rey y ante una nación de los cuales había estado oculto por 3 años y medio. Número 1. Segundo, yo no sé si puedas entender lo que significa hacerte presente cuando sabes que te están persiguiendo para matarte. Número 2, viene para desafiar a una institución tan fuerte y tan poderosa como el reino de Israel o reino de Samaria. Tercero, tiene que trabajar físicamente construyendo un altar.
Y en este trabajar incluye el cortar en pedazos, matar y cortar en pedazos a un buey y colocarlo adecuadamente sobre esas piedras, y luego, por si fuera poco, provocar que Dios responda enviando fuego del cielo para consumir aquel altar. Y número 5, atrapar a 450 hombres, llevarlos a un arroyo y ahí decapitarlos. Yo no sé si tú puedas entender todo lo que hizo Elías en ese día. Al día siguiente, cuando él esperaba que toda la nación iba a estar de su lado y que todos iban a estar motivados a caminar con Dios, al día siguiente dice que viene una amenaza de la reina diciéndole: así me hagan y aún me añadan los dioses, si mañana a estas horas yo no pongo a tu persona como la de uno de ellos. Y entonces quiero aquí incluir lo que dice Santiago 5, versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando vemos esta palabra pasiones, te quiero decir lo que dice nuestro diccionario con respecto a pasiones. Sentimiento, dice sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Eso quiere decir pasión. La palabra vehemente habla de que obra de manera irreflexible, apasionada, dejándose llevar por los sentimientos o por los impulsos. Así que está diciendo que Elías, este hombre santo, este hombre de Dios, también, la palabra sujeto no quiere decir que estaba dominado, sino estaba ligado. O sea, había pasiones en él, como las hay en nosotros. Tú y yo tenemos pasiones. Domina tus pasiones, no dejes que tus pasiones te dominen y que tus ímpetos, tus impulsos te dominen. No sé si de pronto te has encontrado en alguna conversación o arreglando algún asunto y de pronto afloran tus pasiones y luego dices: híjole, como que la regué, ¿verdad? Ya después de que le diste 3 cachetadas al marido, la esposa dice: híjole, como que la regué, ¿verdad? No era con la mano, era con la cacerola. No es cierto, ¿verdad? Y de pronto así respondió Elías, pasionalmente. Ahora, yo quiero llevarte a este punto donde vemos lo pasional de Elías. Es aquí, en el capítulo 19 que estamos leyendo. Leímos hasta el versículo 1. Versículo 2, Jezabel le envía un mensajero diciendo: esto va a acontecer. Pero nos pasamos al versículo 3. Yo te quiero hablar de 4 cosas que yo veo aquí. 4 cosas con las que nosotros debemos de tener cuidado. Número 1, dice el verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó a su criado. Ahora déjame te ilustro el recorrido. Empezamos aquí en el Monte Carmelo, Haifa, la ciudad actual. Eso está en la parte norte, en el Mediterráneo, casi cercano a lo que, si tú puedes identificar un mapa, cercano a Tiro y a Sidón, ¿verdad? Que ya es actualmente lo que es Beirut, ¿verdad? Y entonces dice que después de esto, el último versículo del capítulo 18 dice que viene corriendo, le gana a Acab, y dice que llega a Jezreel. Jezreel era ya en la parte norte de Galilea, de la región de Galilea, y era la parte más productiva, más generosa de los campos productivos de la región de Galilea. Ahí llega, ahí es su primer punto de llegada. Yo creo que él se encuentra ahí cuando recibe esta noticia, y después de esto dice que ahora corre y se va a Berseba. Berseba se encuentra ya en la parte baja de Canaán, ¿verdad? En el Negev, ahí pasando Israel, ya casi viniendo como si al desierto del Sinai. Ahí se encuentra Berseba. Ese fue el siguiente punto. O sea, él recorre prácticamente toda la nación
en un momento por su temor, por su miedo, huyendo de esta amenaza. O sea, él había estado tratando con el temor, con la amenaza por más de 3 años, pero ahora en este momento permitió que aflorara sus pasiones. Y cuando hablo de pasiones aquí, no lo malinterpretemos, no está hablando de las pasiones o los deseos inmorales o sexuales, está hablando de lo que tiene que ver con decisiones humanas. Y entonces dice que él, viendo. Yo quiero hablar sobre lo que significa para nosotros observar, ver. Por 3 años y medio él había estado viendo una promesa. Por 3 años y medio él había estado viendo con ojos de fe. Dios va a responder al clamor, a la oración, y va a hacer volver el corazón de este pueblo a sus caminos. 3 años y medio había estado firme, determinado, viendo eso. Pero ahora en un solo momento, dice este versículo 3, ahí lo tienes, dice así: viendo pues el peligro. ¿Qué estaba viendo? Ya no estaba viendo a Dios, ya no estaba viendo su palabra, ya no estaba viendo su propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósito para nuestras vidas? Amén. Él nunca pierde su propósito, Él nunca pierde sus planes, su visión. No estará dispuesto Dios jamás. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Y cuántos de pronto, ya no levanten la mano, cuántos de pronto tus hijos te empiezan a dar problemas? ¿Y qué hacemos nosotros como padres? No estamos dispuestos a renunciar a la autoridad. No estamos dispuestos a renunciar al derecho que tenemos como padres sobre nuestros hijos. Nadie de aquí, por muy tremendo que sea su muchacho, dice: pues ya, ahí lo dejo, que haga lo que quiera. No, quizás en un momento de arrebato sí lo puedas decir, pero a los 5 minutos está reflexionando y dice: no, ¿cuál lo dejo, verdad? Y empezamos a pelear. Y si nosotros estamos dispuestos a hacer eso, ¿tú crees que Dios estará dispuesto a abandonarte a tu suerte, al enemigo, al mal, al pecado, al fracaso? No, jamás. Dios siempre tiene plan, y sus planes son buenos, son perfectos, son maravillosos. Pero resulta que nosotros también debemos de tener visión. Y dice que él, ahora recuérdate de aquel hombre que le dice a Jesús: si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Pues ven. Si quieres venir sobre las aguas, pues ven, ¿cuál es el problema? ¿Y qué hizo Pedro? Dice que bajó su pie de la barca. Muchos de nosotros queremos caminar sobre las aguas, pero no estamos dispuestos a bajar el pie de la barca. Perdón, ¿verdad? Por ser tan franco. Él sí estuvo dispuesto a bajar el pie de la barca y empezó a caminar ¿sobre dónde? Sobre las aguas. Pero dice la Escritura: pero al ver los fuertes vientos. Oye, el viento en primer lugar no se ve. Se ven sus efectos, se ve su fuerza, su furia, pero el viento no se ve. Pero resulta que Pedro pudo ver el viento. ¿Sabes por qué? Porque empezó a llenarse de temor, de inseguridad. Y entonces aquí de la misma manera dice: viendo pues el peligro no tiene forma, el peligro no se ve. Pero ¿sabes qué hizo? Que las amenazas de Jezabel borraran, nublaran completamente la visión del profeta, y ahora él pudo ver el peligro. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque yo quiero que en este año que todavía estamos a inicio de año, nosotros tengamos una visión clara de lo que queremos ser, de los logros que queremos alcanzar como familia, como persona, como iglesia. Y el punto es: ¿dónde vas a poner tus ojos? ¿Dónde vas a fijar tu atención? ¿En los planes de Dios? ¿En el plan que tú tienes para tu casa, para tu familia, por lo que has trabajado, por lo que te has esforzado? ¿O vas a poner tus ojos en las cosas que se levantan en contra? ¿Dónde vas a poner tu atención? ¿En lo que quieres que se concrete, se logre, y sabes que Dios es poderoso y capaz para hacerlo? ¿O lo vas a hacer en lo que se levanta como una amenaza, como un estorbo para que aquello se pueda lograr? Y es ahí donde Santiago nos habla y dice Elías. Cuando habla Santiago de Elías, está hablando sobre la oración eficaz del justo, que puede mucho. Y dice: no, espérame, para que no te confundas,
dice, Elías era un hombre sujeto a pasión. Está diciendo, es como nosotros, era como nosotros. Porque vemos a Elías, aquel hombre especial, único, sobrenatural, del cual dice que un carro de fuego vino por él y se lo llevó. Él no vio la muerte. Y decimos, no, es que Elías, perdóname, pero Elías era un superhombre, nada que tiene que ver conmigo. Y dice la Biblia, no, espérame, es exactamente como nosotros. Allí estaban sus estorbos humanos, sus pasiones, sus sentimientos, sus arrebatos. Y discúlpame, pero Dios no es el que pone la visión en tus ojos. Eres tú y soy yo el que decide dónde vas a poner tus ojos. Y él decidió ver más grande el peligro que el favor de Dios, que la mano de Dios. Ahora déjame te digo que no era pequeña la amenaza. Jezabel era una mujer terrible. Él sabía que era real, pero en ese día era un día que tenía mucho cansancio. Ten cuidado con tus cansancios. No estoy hablando solamente de cansancios físicos, sino de cansancios emocionales. ¿Alguien sabe lo que son los cansancios emocionales? Que de pronto estamos con una situación que no podemos vencerla, una batalla, un conflicto, un malentendido, un problema en el trabajo, y que de pronto la economía no alcanza y que trabajamos como locos pero no vemos avances y de pronto nos cansamos. ¿Alguien aquí se ha cansado? No levantes tu mano. ¿Alguien aquí se ha cansado? No quiero exhibir a nadie, pero ten cuidado con los cansancios. ¿Sabes cuándo viene el tentador para tentar a Jesús? Después de un tiempo que está solo en el desierto, orando y ayunando por 40 días, Él dice, es un buen día. Creo que no va a venir contigo en el día 40 de tu ayuno y tu oración, ¿verdad? No te preocupes, pero ten cuidado cuando estés cansado. Nos volvemos vulnerables. Y Él había pasado un día agitado, ocupado, en el fuego, en la presencia de Dios, pero estaba cansado, estaba vulnerable. Y entonces llega el mensajero de Jezabel con el hombre de Dios, el que había provocado un día antes que descendiera fuego del cielo. Dios le había respondido a su siervo, a su hijo. Y si tú eres un hijo de Dios, ten por cierto que Dios te responde y te quiere responder siempre. No tengas dudas. Pero tú eliges, tú decides, tú pones en tu mente, en tu visión lo que tú quieres incluir. ¿Qué tenía que hacer todavía Elías? ¿Cuál era el llamado? Lo vemos a la parte final de este capítulo. Porque de aquí se va a Berseba y de Berseba se va por el desierto a Oreb y llega a una cueva en Oreb. Estoy adelantando la prédica, pero quiero que lo entiendas. Y dice que ahí, refugiado, escondido en la cueva, le habla a Dios y le dice sal, y sale, ¿verdad? Y dice que de pronto pasa un terremoto. Y ahí no ve a Dios en el terremoto. Luego dice que hay un fuego y no está en medio del fuego. Pero dice que luego escucha un silbo apacible y ahí está Dios y le habla a Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y le comisiona para que vaya todavía a ungir al próximo rey de Israel, al rey de Siria y el próximo profeta que levantaría, que es Eliseo. O sea, Dios tenía mucho que hacer todavía con Elías. Pero ¿qué estaba haciendo Elías? Temeroso, viendo lo que sí estaba ahí, era real, pero no era más grande que su llamado y que el Dios que lo había llamado, viendo el peligro. ¿Dónde tienes tus ojos en esta mañana? Estoy hablando de tus ojos espirituales, estoy hablando de tus ojos en cuanto a visión para tu vida, para tu familia, para tu persona, para tu llamado. ¿Dónde están tus ojos? ¿Viendo el problema? ¿Viendo la crisis? ¿Viendo el carro que no quiere arrancar, que la batería, que la llanta se ponchó? Yo no sé, ¿dónde tienes tus ojos en esta mañana? Dice que él estaba viendo el peligro.
Número 1, cuando en lugar de ver el propósito de Dios, vemos las circunstancias que nos rodean, mira hacia dónde vamos encaminados. Después de que él dejó que sus ojos fueran dominados por lo adverso, ahora viene la decisión. ¿Cuál es la decisión? Pónmelo nuevamente el verso 3. Se levantó para salvar su vida y vino a Berseba. Son alrededor de unos 170 kilómetros del monte Carmelo, donde él había estado ofreciendo los sacrificios, hasta Berseba. ¿Cómo los recorrió este hombre? ¿Cómo se trasladó de Jezreel, que está muy cerca del monte Carmelo, hasta Berseba? Sin duda lo hizo caminando. ¿Cómo vendría? ¿Con cuánta prisa vendría para trasladarse en una sola noche desde Jezreel hasta Berseba, que son más de 100 kilómetros? Ahora se encuentra y dice que vino a Berseba, que está en Judá, y ahí deja a su criado. Una de las cosas y de los errores que cometemos cuando nosotros estamos vulnerables es que empezamos a tomar malas decisiones, y número 2, en esas malas decisiones nos empezamos a aislar. Nos volvemos solitarios. Escucha bien, y solitarios nos volvemos todavía más vulnerables. Y se fue solo. Versículo 4, ponme el 4 por favor. En esta toma de malas decisiones dice, ahora, estando en Berseba, todavía en Berseba se encontraba rodeado de gente que le quería, de gente positiva, pero dice, y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Ahora, ya vemos, número 1, visión. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿Qué elegimos ver? ¿Qué es donde ponemos nuestra atención? Número 2, empezamos a tomar decisiones. Se levantó y se fue. Pero número 3 dice, vienen los deseos. Deseos, lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que voy a procurar. Y deseando, ¿qué era lo que deseaba? Morirse. Wow, esto está interesante, ¿eh? Fíjate cómo cuando viene la confusión, el desánimo, cuando viene la desmotivación, abrimos nuestro corazón y nuestra mente, espíritus de muerte, y dice, y deseando. Aquel hombre que defendió su vida, aquel hombre que defendió su causa, aquel hombre que estuvo por 3 años y medio bajo amenazas de muerte diciendo, voy a ver la gloria de Dios. Señor, ese día ahí cuando reúna tu pueblo en el monte Carmelo y caiga tu gloria, todos se van a convertir, se van a arrepentir. Ahora ese hombre dice que estaba huyendo porque vio el peligro y ahora dice que deseaba. ¿Sabes que muchas veces ese deseo ha estado en nosotros? Quizás no de morir físicamente, pero sí el deseo de morir espiritualmente. Y de pronto decimos, ¿para qué? Por más que me esfuerzo. Ahí llego yo temprano a la iglesia y el pastor y me saluda. ¿Para qué? Mira, tantos años he estado fiel. Y hoy que yo ocupaba que alguien me visitara porque me sentía enfermo, nadie se me paró. Y esos son deseos de muerte. Y deseando morirse. Escucha bien. Unas cosas son los deseos son internos, pero otras son los decretos. ¿Qué más dice ahí? Y dijo, lo expresó, lo habló, lo declaró, dijo, basta ya Jehová. ¿Quieres seguir la lectura? Quítame. Este hombre un día antes estaba orando. ¿Y cuál era su oración? Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos a ti.
24 horas después, mira cómo se encuentra orando: quítame la vida. ¿Cómo podemos ser llevados de un extremo a otro? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué sucede cuando no cuidamos nuestras pasiones? Y quiero hablarte un poquito de las pasiones, de los ímpetus, de los impulsos. Ahí van a estar, son parte de tu persona, son parte de tus reacciones, y son buenas esas pasiones, pero no permitas que ellas te dominen. Domínalas. ¿Sabes por qué este hombre permaneció? ¿Sabes por qué este hombre se mantuvo? ¿Sabes por qué este hombre, después de 3 años y medio, ahí estaba, y ese día se levantó y dijo: no me importa que ellos sean más que yo voy a hacer que este altar se edifique nuevamente, y no importa que ellos sean muchísimos más que yo y que estén jóvenes y fuertes, yo voy a partir este animal y yo voy a ofrecer este sacrificio para mi Dios. ¿Sabes por qué lo logró? Porque permitió que sus pasiones estuvieran alineadas al plan de Dios. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? Empezó a ver el peligro. Empezó a ver, puso sus ojos donde no los debía de poner. Yo me pregunto, no es una pregunta acusadora, ni mucho menos, pero yo me pregunto, ¿qué está llenando tus ojos? ¿El llamado de Cristo? ¿El propósito que Él tiene para tu vida? ¿O tus ojos están llenos de indiferencia, de cuestionamientos, de dudas, de celos, de temor, de desánimo? Y dependiendo de lo que tus ojos estén observando, donde estés fijando tu mirada, va a ser las decisiones que empieces a tomar. Y este hombre dice que se levantó, ya no consultó al Señor, dejó que lo llevaran los arrebatos, se fue a Berseba, y allí en Berseba le dijo al criado: tú aquí te quedas. Yo no sé, pero yo me imagino que su criado se sorprendió y dijo: ¿qué le pasa a mi jefe? Que ayer estaba en un fluir, en un mover de unción, de autoridad impresionante. Yo veo a este hombre confundido, lo veo cabizbajo, lo veo con una apatía al llamado. O sea, yo creo que Elías le había comentado a su siervo, a su criado, lo que venía, lo que Dios traía para la nación, el orden, las reformas, los cambios, la transformación, y de pronto este hombre estaba actuando completamente como desquiciado. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros hay pasiones, y las pasiones nos llevan a tomar decisiones. Pero si en lugar de que nosotros gobernemos nuestras pasiones nos gobiernan, las decisiones no van a ser buenas, van a ser de arrebato. Vamos a comportarnos, ¿verdad?, como irracionales. Vamos a comportarnos, ¿verdad?, de manera inconsciente. No vamos a ser sensibles, a las necesidades de los demás. Y mira, por fin llega al punto final de su carrera. Empezó en el Monte Carmelo, se vino a Jezreel, de Jezreel brincó a Berseba, y por fin de Berseba llega a Oreb, el monte de Dios. Oreb se encuentra en la península del Sinaí, en ese lugar donde el pueblo estuvo dando vueltas 40 años. En ese lugar donde Dios le habla a Moisés por primera vez y le dice: quita el calzado de tus pies. Ese mismo monte
cuando el pueblo de Israel sale, dice que ese es el monte que humea, que tiembla por la presencia de Dios, al que sube Moisés y Dios le da las tablas de la ley. Y ahí va. ¿Sabes a qué iba ahí? Iba huyendo para esconderse de las amenazas de Jezabel. ¿Sabes cómo llegó ahí? Porque Dios en el camino lo vio dominado, cegado por este espíritu de muerte. Y entonces dice que viene un ángel, le despierta y dice: come, levántate y come. Y dice que Dios le lleva comida. Recuerda que ya lo había alimentado casi por 3 años, ¿verdad? A través de los cuervos. Lo vuelve a levantar y dice: come, aliméntate. Y dice que con una sola comida caminó 40 días en el desierto, de Beerseba hasta Oreb. Pero cuando llega a Oreb, dice que busca una cueva y se esconde. Y viene Dios y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Su respuesta de este hombre es mi celo, he sentido un vivo celo por Dios y solamente yo he quedado. Y le dice: sal. Y es ahí donde él tiene esta experiencia. Y ahí dice que vuelve a escuchar la voz de Dios. Ahora déjame te digo, muchas veces nosotros cuando estamos en ese momento de confusión, queremos que Dios nos hable, pero nosotros ya tenemos como un prototipo de lo que queremos que Dios haga. Por eso dice que viene un terremoto, porque él era un hombre impetuoso, porque él era un hombre de manifestaciones sobrenaturales, porque él había provocado que el fuego de Dios descendiera y no solamente consumir el sacrificio, no solamente consumir el altar, dice que consumió las piedras y lamió las aguas que estaban sobre la zanja. Él era un hombre que estaba acostumbrado a las experiencias sobrenaturales de Dios. Así que cuando él sale de la cueva y sabe que Dios le va a hablar, él quiere que Dios le hable como él estaba acostumbrado a escuchar, en medio del estruendo. Pero dice que ahí viene el estruendo, pero ahí no estaba Dios. Y luego dice que viene el fuego, pero tampoco en el fuego estaba Dios, porque Dios nos quiere enseñar que no es como nosotros queremos. Es quebrantando nuestro corazón para entender que Él es soberano y nosotros simplemente somos sus siervos. La próxima vez que tú estés pasando por un proceso, no le digas por favor a Dios cómo quieres que haga las cosas. Dile: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Cómo quieres tratar conmigo? Porque aquel hombre pensó que por sus ímpetus ahora tenía sometido a Dios y que Dios iba a hacer todo como Él le dijera. Viene entonces Dios en ese silbo apacible. Qué bueno que Dios no es vengativo. Qué bueno que Dios no está marcando nuestras malas decisiones y dice: ya no tienes oportunidad conmigo porque tomaste malas decisiones. Si no, estaríamos perdidos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tomado malas decisiones? Yo quisiera hacer un reto. Levante la mano el que nunca ha tomado una mala decisión. Que nos dé la receta, ¿verdad? Le agradeceríamos mucho que nos diga cómo no regarla, ¿verdad? Pero creo que la mayoría hemos tomado malas decisiones. Y si hemos tomado malas decisiones, nos hemos encontrado con un Dios paciente, amoroso, que está listo para ayudarnos nuevamente. Y le dice: prepárate, Elías, porque aquel que deseaba morirse, aquel que dijo en un momento: basta, ya quítame la vida, Dios viene y le dice: prepárate, porque largo camino te resta. Hazme un favor, vamos a hacer algo loco en esta mañana. Quiero que voltees con la persona que está ahí cerca de ti, aunque te caiga gorda, ¿verdad? Voltea y dile: prepárate. Vamos, voltea. Dijimos que era una locura. Prepárate, porque largo camino nos resta.
Todavía no, Dios no termina. Todavía Dios no termina. Sí es cierto, ahí va a estar el área pasional, arrebatos, ímpetos. Sácale ventaja, sácale provecho. No permitas que eso te domine. Domina tú esos ímpetus, esos impulsos. Santiago, cuando habla acerca de esto, dice: hermanos, no quiero que ignoréis. Déjame te leo nuevamente. Estamos aquí, Santiago 5, 17. Déjame te leo desde el verso 15. Dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí menciona, dice, Elías, poniéndolo como ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo de lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, dice aquí el verso 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Somos gente de altibajos emocionales, y Dios lo sabe, ya no le importa, pero las decisiones las tomamos nosotros. Si me regresas nuevamente a la lectura y lo pones ahí en Primera de Reyes 19:3, te lo agradezco. Quiero repetir nuevamente, viendo. Y luego dice, se levantó, pone el 4. Y el 4 dice, y deseando morirse. Y luego dice, y dijo, basta ya, quítame la vida. 4 cosas: lo que vemos, lo que decidimos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que pedimos. Y se va en una secuencia. ¿Sabes dónde parte? Parte de qué estás observando a tu alrededor. ¿Qué estás viendo a tu alrededor? ¿Estás viendo lo negativo, lo terrible, lo malo? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? Hace algunos años escuchaba a un pastor, un predicador, un misionero, y digo, por fin Dios me había suplido una camioneta, una en buenas condiciones para moverme a donde yo necesitaba moverme. Y dice, y un día que me roban mi camioneta y me quedé sin nada, con un montón de compromisos, de salidas de trabajo. Y yo dije, ahora sí, Señor, ¿qué pasó con mi camioneta? Y entonces dice, yo caí en un momento difícil y vino el pensamiento de deprimirme, de desanimarme, de reclamar. Pero yo dije, no, esa camioneta Dios me la dio, Dios me la proveyó, entonces Dios me la tiene que devolver. Y empecé a orar y empecé a clamar. Y dice, después de un mes de estar clamando por mi camioneta, ¿qué creen? Mi camioneta apareció. Pero no apareció igual. Ya no apareció igual, dice, porque a esa camioneta me le pusieron llantas nuevas, rines de lujo, un equipazo de sonido, y le pusieron un portaequipaje arriba, una canastilla como yo la necesitaba. Y a veces Dios nos va a sorprender, ¿eh? Y nos va a mover el piso un poco.
porque quiere ver dónde ponemos nuestros ojos. ¿Dónde decidió ponernos Elías? Aquel señoronón de Dios, en la amenaza, en el peligro. Y como puso sus ojos no en el pacto, no en la promesa del Dios que respondía por fuego, sino en el peligro, entonces empezó a tomar malas decisiones. Se levantó para huir, se fue a Beerseba, ahí dejó al criado, siguió solo y llegó al desierto. Y dice, deseaba morirse. Estaba en una depresión tan terrible que deseaba morirse y estaba ahora suplicando, basta ya Jehová, quítame la vida. Mi pregunta es, y con esto quiero terminar, ¿qué hay a tu alrededor? ¿Qué estás viendo a tu alrededor?